esta oportunidad, en esta mañana, estaremos estudiando la función de la ley en la vida cristiana. Suena como raro, ¿verdad? La función de la ley en la vida cristiana. Pero la ley tiene un propósito. Y el título general de nuestra serie es el legalismo. ¿Y qué es el legalismo? Ya lo hemos visto. El legalismo es tratar de tomar la ley tal cual como es y aplicarla en nuestra vida. Y eso nos va a llevar a un fracaso. Por eso en esta mañana vamos a estudiar la función de la ley en la vida cristiana. Es decir, hay dos extremos, el legalismo y el libertinaje. Nosotros tenemos que estar centrados y la ley fue dada para ayuda del cristiano y eso lo vamos a ver en esta mañana. Ahora, si nosotros miramos la ley de Dios desde afuera, desde un panorama diferente, lo más probable es que la veamos como un conjunto de normas que van a regir nuestra conducta y nos convertirán en seres moralmente buenos. Pero ese no es el propósito de la ley de Dios. En efecto, nosotros podemos llegar a ser moralmente buenos y no ser verdaderos cristianos. El cristiano hace lo correcto porque es cristiano, no hace lo correcto para llegar a convertirse en cristiano. Ahora, la ley de Dios nos revela cuál es la voluntad de Él. Y al hacerlo, es decir, al revelar la voluntad de Dios, el pecado queda al descubierto y nuestro pecado se hace visible para nosotros. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que estamos naturalmente condenados y que necesitamos a Cristo. Cuando llegamos a Cristo arrepentidos, entonces Él hace la obra en nosotros, nos perdona y nos restaura. Ahora, es importante dejar bien en claro que la función de la ley no es salvar. Quiero que me acompañen en sus Biblias, en el libro de Romanos, la epístola a los Romanos, capítulo 9, y estaremos leyendo el versículo 30 al 32. Yo sé que está proyectado, pero me gustaría también que lo buscaran en sus Biblias, por favor. Romanos, capítulo 9, versículo 30 al 32. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles no iban tras la justicia, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. El apóstol Pablo en la epístola de los Romanos nos está mostrando exactamente eso, que la ley o la función de la ley no era salvar, porque si la función de la ley o dentro de la función de la ley fuera salvar a los creyentes, entonces no tendría sentido que Cristo hubiera muerto por nosotros. Ahora, lo que sí deja claro es que la ley tiene una función y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Los mandamientos se comparan a un espejo. Si una persona se mira al espejo con su rostro sucio, el espejo mostrará y reflejará que la persona está sucia. De la misma manera, y cuando la persona se acerca al espejo y se ve sucio, ¿qué necesita la persona para limpiarse? Agua y jabón para limpiarse. De la misma manera, cuando nosotros nos miramos al espejo de la ley nos va a mostrar que nosotros estamos sucios de pecado. Pero así como el espejo nos refleja que estamos sucios físicamente, pero no nos ayuda a limpiarnos porque necesitamos de agua y jabón, ese mismo efecto tiene la ley. La ley es el medio que nos muestra cuán pecadores somos delante de Dios, pero no nos va a entregar los medios para ser salvos. En otras palabras, la ley refleja nuestra incapacidad de salvarnos. La ley refleja cuán pecadores somos delante de Dios, pero también nos dice que debemos buscar un Salvador. Y ese es el principal o la principal función de la ley en la vida del cristiano. Es decir, mostrar cuán depravados somos delante de Dios y guiarnos para buscar a un Salvador que nos limpie de todo pecado. Nosotros naturalmente necesitaremos del sacrificio de Cristo para purificarnos. Y cuando somos purificados y miramos entonces a los mandamientos, ya estos mandamientos no nos condenarán más. En otras palabras, la ley nos apuntará la mancha
pero no nos limpiará. Quiero que me acompañen en la misma epístola a los Romanos, capítulo 7, versículo 7. Romanos, capítulo 7, versículo 7. Apóstol Pablo dice lo siguiente: ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera no codiciarás. Es decir, entonces vemos que la ley es el instrumento que nos muestra cuán pecadores somos nosotros o qué tan transgresores somos nosotros de la ley establecida por Dios. Pero por sí mismo, le repito nuevamente, la ley no tiene los recursos para borrar nuestra transgresión, para limpiar nuestro pecado, ni tiene los medios para transmitir santidad al creyente. Ahora sí veamos entonces lo que es la ley de Dios aplicada a nuestra vida como creyentes. La ley de Dios, tal como está contenida en la Biblia, es el medio principal por el cual Dios revela que el pecado es pecado. Es decir, y que el pecador es un pecador. Y esta revelación es el propósito principal de la ley. Existe una idea muy extendida acerca de creer que el propósito de la ley es enseñarnos a nosotros a ser buenos. Es decir, generalmente se cree que el propósito principal de la ley es mostrarnos a nosotros que debemos ser buenos y no hacer cosas malas. Pero el principal propósito de la ley, como les decía anteriormente, es mostrar cuán pecadores somos, cuán transgresores somos y cuán apartados estamos de Dios. Pero la Biblia enfatiza un punto muy importante, y aunque es cierto que la ley instruye al malvado para limitar el mal, que instruye incluso a los fieles, a los creyentes, para expresar la voluntad y el carácter de Dios, de modo de animarlos a vivir una vida cristiana sana, sin embargo, el propósito primordial de la ley es convencernos que somos pecadores y que tenemos la necesidad de buscar de un Salvador. Su propósito es señalarnos la figura de un Salvador. En otras palabras, el propósito principal de la ley es mostrarnos que somos pecadores y que necesitamos de Cristo. ¿Y por qué fue entregada la ley escrita entonces? Surgirá esa pregunta. Y esa pregunta ya la hemos resuelto anteriormente. Es convencernos de pecado y señalarnos al Señor Jesucristo como nuestro suficiente Salvador. Pero ahora vamos a analizar cada una de estas funciones detenidamente y cómo la podemos aplicar en nuestra vida cristiana. A primera vista podríamos decir que la ley del Antiguo Testamento no tiene ninguna relación con aquellos que pertenecen al pueblo elegido de Dios. Recordemos, en el Antiguo Testamento habían leyes ceremoniales y había una cierta clase de ritos que se debían seguir para la purificación y el perdón de pecados. ¿Y cómo analizamos nosotros esa ley en el Antiguo Testamento con los que ya Cristo había elegido desde antes de la fundación del mundo? Recordemos que todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento era una simbología o estaba apuntando ¿hacia dónde? Hacia Cristo. Ahora, la ley del Antiguo Testamento es la expresión más pura del carácter santo de Dios. Y el carácter de Dios también ha sido expresado en la conciencia moral general, aunque en una forma degradada, porque sabemos que aunque la ley está grabada en el corazón del hombre, el hombre por naturaleza está o tiende siempre a hacer el mal. Y es así entonces, mis amados hermanos, que nosotros vemos que existe algo semejante a una conciencia y a una necesidad universal moral. Es decir, aunque la sociedad está mala y la sociedad es corrupta, siempre hay una moral que dice que debemos hacer cosas buenas. Y esa moral es la ley que está grabada en el corazón del hombre de forma natural. Recordemos que cuando el Señor nos creó, nos hizo ¿a qué? A imagen y semejanza. Y en esa creación, a imagen y semejanza, la ley fue grabada en el corazón de los hombres.
Desafortunadamente el hombre cometió pecado, fue expulsado del paraíso y ha venido degenerándose con el tiempo. Por lo tanto, también para los que no son cristianos hay una necesidad de ver la ley como algo moral. Ahora, además de la obra del Espíritu Santo, por medio de la cual nosotros somos traídos al arrepentimiento de pecado y la fe en Cristo, en este sentido es que el propósito de la ley es limitar el mal. Es decir, si no existiera la ley, y si Dios no hubiera establecido la ley, el mal estuviera desbordado en todas sus anchas, por decirlo de esa forma. Ahora, como dice Calvino, o como dijo Calvino alguna vez, una función vital de la ley es que el temor al castigo modere a ciertos hombres que permanecen indiferentes a cualquier cuidado sobre lo que es justo y correcto si no son coaccionados por las amenazas de la ley. Y sigue añadiendo Calvino, esta rectitud coaccionada y limitada es necesaria para la comunidad pública de los hombres, para la tranquilidad de los cuales el Señor así provisto cuando se preocupó de que todos no fueran tumultuosamente confundidos. Es decir, Calvino lo que está estableciendo es que la ley refrena el mal para la conducta del hombre que no es cristiano. Pero el apóstol Pablo va más allá y el apóstol Pablo parece referirse a esta función de la ley cuando le escribe a Timoteo. Quiero que me acompañes en la primera epístola a Timoteo, capítulo 1, versículos del 9 al 10. Primera Timoteo, capítulo 1, versículos del 9 al 10. Esa no está proyectada. Así que por favor, abran la Biblia. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo lo siguiente: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. En fin, ¿qué dice el apóstol Pablo? La ley fue dada para nosotros. Pero ¿cómo así para nosotros? Todo eso éramos nosotros antes de que el Señor viniera a nuestro encuentro. Entonces el objetivo principal de la ley era mostrar cuán degradados éramos antes de llegar a Cristo, cuán pecadores éramos antes de llegar a Él y la necesidad de un Salvador. La función principal de la ley, mis amados hermanos, en la vida del creyente o en la vida cristiana es mostrarnos que necesitamos de un Salvador, que día a día necesitamos de Cristo, que sin el sacrificio de Cristo nosotros estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estos y otros versículos están indicando entonces que la ley es semejante a una correa que impide que las furias salvajes y destructivas de nuestra naturaleza pecaminosa excedan el límite impuesto por la extensión de esa correa. En otras palabras, imaginemos que nosotros somos un perro rabioso y que estamos atados con una correa. Esa correa limita el accionar del perro. Esa es la función de la ley. Si no existiera esa correa, me refiero a la ley, nosotros nos desbordaríamos a hacer el mal. Entonces, observamos, mis amados hermanos, que la función principal de la ley es acercarnos a Cristo, la necesidad de un Salvador. Entonces, ya vemos que el legalismo lo que está haciendo, o el legalismo lo que hace es tomar la ley y aplicarla letra por letra. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia simplemente nos muestra que sí necesitamos la ley, pero para acercarnos a Cristo. Que si fuera por la ley, ninguno de nosotros podríamos ser salvos. Gracias a Dios que Jesucristo cumplió toda la ley y por medio de Él nosotros nos podemos acercar al Padre Celestial. Pero si de eso se trata, si la función de la ley es sostenernos o evitar que nuestras furias salvajes se desborden, entonces tenemos un colorario. La ley no es lo principal en la revelación que Dios hace de sí mismo a la humanidad. La ley ha sido dada por causa del pecado. Como dice Pablo, quiero que me acompañen en Romanos capítulo 5, versículo 20.
Romanos capítulo 5, versículo 20. Leo para ustedes. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y quiero detenerme ahí, porque los que practican el libertinaje toman este versículo para decir, como ya somos salvos por gracia, entonces pequemos y pequemos y pequemos porque tenemos la libertad para pecar. Pero eso no es lo que dice el versículo. El versículo dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, la ley nos muestra el pecado que vivimos en nosotros, o el pecado en el cual vivíamos antes de llegar a Cristo. Mas cuando ese pecado sobreabundó, porque no éramos capaces de cumplir con la ley, dice que sobreabundó la gracia, pero sobreabundó la gracia de Cristo en nuestras vidas. Es decir, Cristo nos coloca un límite a los que son creyentes. Nos llama, nos lava y nos trae a su presencia. Esto no es una libertad para pecar, como malinterpretan este versículo. Los que malinterpretan este versículo, los que viven en el libertinaje de la gracia, dicen que podemos pecar y pecar porque estamos bajo la gracia. Y no es así, mis amados hermanos. El versículo lo que está diciendo es que la gracia nos fue dada por Cristo cuando abundaba el pecado en medio de nosotros. Pero el apóstol Pablo sigue más y en Gálatas capítulo 3, versículo 19 dice lo siguiente. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Hace la pregunta el apóstol Pablo. Y él mismo responde, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Y quién es la simiente? No todos al tiempo, por favor, porque después no les entiende. Cristo. A él fue dada la promesa. A él le fue dada esa promesa. Por eso el apóstol Pablo dice, y la ley fue añadida a causa de las transgresiones de quién, de nosotros, hasta que viniese la simiente que fue Cristo, hecha la promesa, y esa promesa fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, Cristo Jesús. Ahora, mis amados hermanos, la ley es buena, la ley no es mala, la ley es buena, por cuanto es una expresión del carácter santo de Dios, pero no es la base para la relación que Dios desea que exista entre nosotros y Dios. Se trata de algo interno para nosotros. Es así, mis amados hermanos, que hubo un tiempo en que no existió la ley, hubo un tiempo en cuando sí existió y habrá un tiempo cuando no habrá necesidad de que la ley opere en nuestras vidas. La segunda función de la ley en cuanto a la vida cristiana es que la segunda función de la ley es la de revelar el pecado como pecado y al pecador como pecador. La ley ha sido dada para acabar con la hipocresía del corazón humano que constantemente se imagina que es perfecto delante de Dios y para postrar su corrupción. Es decir, las personas moralmente buenas dicen, es que yo no fumo, no tomo, no hago esto, no hago aquello, no soy como mi hermano, y esto y lo otro, y se creen moralmente buenos, y eso es ser hipócrita, porque la misma Biblia nos enseña, la misma palabra de Dios nos enseña que no hay nadie bueno, que todos estábamos muertos en delitos y pecados, y la ley hacía eso, mostrarnos cuán depravados éramos delante de Dios hasta que el Salvador vino a nuestro encuentro. Por eso es que ninguno por sí mismo puede salvarse y ninguno por sí mismo puede buscar a Dios si antes Dios no le busca. Y el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 7, versículo 7, lo habíamos visto anteriormente. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y también escribe más adelante en el versículo 13, a fin de que el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Es decir, conocemos el pecado por medio de la ley. Si la ley no existiera, no conociéramos el pecado, no supiéramos cuán depravados éramos y jamás nos hubiéramos acercado a Cristo. ¿Por qué? Porque no sabríamos cómo hacerlo si la ley no nos mostrara que necesitábamos de un Salvador. Usted está enfermo, usted va al médico porque necesita de un doctor.
¿cierto? ¿Y cómo sabe que está enfermo? Porque hay unos síntomas que se muestran en su cuerpo. De la misma manera, la ley nos muestra los síntomas del pecado y nos lleva a la necesidad de buscar a un médico, es decir, buscar un Salvador, que es Cristo Jesús. Y hay breves resúmenes de la ley por todo lo ancho y largo de la Biblia. Una persona en cierta ocasión le preguntó al Señor Jesús, ¿cuál de todos los mandamientos era el más importante? Y el Señor Jesús le respondió de la siguiente manera: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso se encuentra en Mateo capítulo 2, versículo 37. Y el Señor estaba haciendo referencia a lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y a continuación agregó el Señor y dijo, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, haciendo una referencia a lo que dice Levítico capítulo 19, versículo 18. Es decir, esta condensación de la ley la coloca por encima de ceremonias y regulaciones y en su lugar lo que hace es afirmar la relación que debe existir entre la persona y Dios. El decálogo, los 10 mandamientos, se resumen en estos 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Recordemos que los primeros 5 mandamientos es nuestra relación con Dios y los otros 5 mandamientos es la relación que tenemos nosotros con nuestro prójimo. Ahora, es ahí entonces donde descansa nuestro deber. Pero nosotros no amamos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, ni tampoco amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sí, parece fácil decir yo amo a mi prójimo, como la Biblia enseña, pero no es difícil hacerlo, porque somos seres humanos. Ahora, si somos sinceros y si realmente examinamos nuestros corazones a la luz de lo que encontramos en la ley de Dios, estamos verdaderamente perdidos. Decía anteriormente, la primera mitad del decálogo trata de nuestra relación con Dios del mismo modo que lo hace la elección del primer mandamiento que realiza el Señor. Es decir, amarás al Señor con toda tu mente y con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu alma. Nos dice que debemos adorarle a Él y solo a Él y que no debemos tener ídolos, ni físicos ni mentales, que no hemos de tomar su nombre en vano, que hemos de mantener el día del reposo, pero nosotros no somos obedientes, ni tampoco fueron obedientes los judíos a los cuales la ley fue entregada en particular y con la solemnidad que le fue dada. Pero la segunda mitad del decálogo nos hace o nos habla acerca de la relación de nosotros en particular debemos de tener con nuestros semejantes, en concordancia con la elección que Cristo hace del segundo mandamiento, es decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La segunda parte del decálogo nos dice que hemos de honrar a nuestros padres, no matar, no adulterar, no robar, no mentir, y que ni siquiera nosotros debemos desear lo que le pertenece a nuestro prójimo. Pero nosotros no nos comportamos 100% de esta manera. En consecuencia, entonces, la ley expone nuestro pecado y nos reduce a una posición impotente delante de Dios. Esa es la función de la ley en nuestra vida. Ahora, esta función que la ley tiene de exponer el pecado se demostró históricamente cuando fue entregada. Recordemos la historia. En el mismo momento en que Moisés se encontraba en lo alto del monte Sinaí recibiendo los 10 mandamientos, ¿qué estaba haciendo el pueblo? El pueblo el cual estaba siendo dirigido por Moisés estaba en el valle practicando exactamente lo que Dios estaba prohibiendo cuando le entregaba las tablas a Moisés. Entonces, es una demostración de cómo la justicia de Dios nunca puede ser alcanzada por seres humanos. Es decir, no nos podemos justificar por la ley, pero la ley sí nos muestra que necesitamos ser justificados por Cristo. En este momento sé que muchos se preguntarán o argumentarán que Dios es injusto, porque Dios pretende que nosotros vivamos de acuerdo a estándares de justicia. Por lo tanto, algunos podrían argumentar diciendo que en lugar de estar hablando sobre el primer y más grande mandamiento, sobre el segundo gran mandamiento, que mejor hablemos de la regla de oro. ¿Sí conocen cuál es la regla de oro, verdad? La regla de oro la encontramos en Mateo capítulo 7, versículo 12.
y quiero que me acompañen a leerla. Muchos dicen, Dios es injusto, no hay que hacer esto, hay que hacer otro, mejor practiquemos la regla de oro. La regla de oro dice lo siguiente: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellas. Esto se conoce como la regla de oro, es decir, yo trato a mi prójimo bien para que mi prójimo me trate bien. Y universalmente eso es lo que se practica en la mayoría de las congregaciones, incluso fuera de las congregaciones en la sociedad. Te trato bien para que me trates bien. Y esa es la predicación que muchos quieren escuchar. Hablemos de la regla de oro. Dios es amor, Dios es esto, Dios es lo otro. Pero mis amados hermanos, no hay nada totalmente que esté más alejado de la realidad que esto. Vivir en complacencia para el prójimo, para que el prójimo nos trate bien. ¿Acaso Jesús mismo no dijo que esto es la ley y los profetas? ¿Acaso Jesús no habló acerca de la ley? Como respuesta debemos decir, mis amados hermanos, que si la intención de esta objeción es rebajar los estándares de Dios, entonces no corresponde, es imposible y tonta. Es decir, no podemos rebajar los estándares de Dios a decir solamente que Dios es amor, cuando debemos mirar la otra página y mirar que Dios es justicia y es fuego consumidor. Ahora, ¿Dios tiene derecho a los estándares más elevados? Sí, por supuesto que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque es Dios, porque es soberano. Y no hay nada que usted y yo podamos hacer para rebajar los estándares que Dios ya ha establecido. Ahora, mis amados hermanos, pero aparte de esta consideración, podemos también responder que en realidad no importa cuál es el estándar por el cual queremos ser juzgados. La misma regla de oro que estábamos viendo anteriormente nos condena. ¿Y por qué nos condena? De la siguiente manera: porque en realidad nosotros no hacemos con los demás lo que quisiéramos que ellos hicieran con nosotros. Si queremos aplicar la regla de oro, esta misma regla de oro nos va a condenar. Entonces muchos preguntarán, bueno, ¿y si colocamos un estándar bajito para nosotros poder ser justificados por la ley? La respuesta entonces sería que si nosotros siempre tratamos a los demás personas con la misma medida de imparcialidad que aplicaríamos si estuviéramos pasando en su relación con nosotros, ¿sí seríamos capaces nosotros de tratar a nuestro prójimo de la misma forma en que lo hacemos? Es decir, voy a poner un ejemplo. Cuando una persona afligida, un creyente, un hermano se acerca a usted a pedirle un consejo, ¿será que estamos a veces, no digo que no, en la disposición de ayudar a ese hermano, de orientarlo? A veces no. Entonces, ¿cómo queremos nosotros ser tratados si en alguna situación especial pasaremos nosotros por esa misma situación? ¿Será que ese hermano que algún día rechazamos nos va a tratar igual? Entonces ya ven que la misma regla de oro nos lleva a la misma condenación. ¿Por qué? Porque por la pecaminosidad del corazón del hombre no vamos a ser capaces de establecer esta regla general en nuestra vida. Pero eso no se detiene ahí. En consecuencia, entonces, nosotros vamos a concluir, no voy a terminar la enseñanza, estoy concluyendo apenas el pensamiento, vayan a creer porque dije concluir. En consecuencia, podemos concluir que la ley, asuma la forma que asuma, desde cualquier expresión más elevada a su más máxima o a su más mínima expresión, siempre va a exponer el pecado y siempre va a traer la justicia o la justa condenación hacia el pecador. La ley, como les decía, es semejante a un espejo, donde contemplamos nuestras debilidades, donde contemplamos la iniquidad que surge de nuestras debilidades y finalmente donde contemplamos cuán depravados somos. Pero quiero que me acompañen al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 19, y vamos a leer 19 y 20. Romanos, capítulo 3, leamos del 19 al 20, dice lo siguiente: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley,
ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley tiene diversas funciones, pero lo que la ley no puede hacer es que un hombre o una mujer se conviertan justos delante de Dios. Por el contrario, la ley nos revela nuestra culpa. Entonces, la función principal de la ley, ¿cuál es? Mostrar cuán pecadores somos y conducirnos a Cristo. Y esa es la función de la ley en la vida del creyente. Mostrarnos que siempre tenemos la necesidad de un Salvador. Y como les decía anteriormente, aunque la función principal de la ley es exponer el pecado, no se trata de que Dios le otorgó para deleitarse después, para deleitarse cuando comprobara que ningún ser humano era capaz de cumplirla. Es decir, Dios no se estaba frotando las manos diciendo, bueno, ahí tiene la ley, ahora miren cómo se salvan. No, de ninguna manera. Dios, cuando establece las cosas, las hace bien. Recordemos cuando Dios hizo al hombre y hubo la creación del mundo, Dios dijo que todo lo había hecho bueno, de todas maneras. Entonces, mis amados hermanos, de ningún modo, incluso cuando se revela el pecado, hay otro propósito que resulta evidente. Es decir, cuando la ley revela el pecado en nosotros, hay un propósito que es evidente, y es que habiendo nosotros descubierto nuestro pecado, nosotros podamos volver a Cristo para que nos limpie de ese pecado. Entonces, la función de este espejo es que la persona pueda verse la mugre que tiene en la cara para después poder ir, dejar el espejo, tomar el jabón, tomar el agua, limpiarse lo que tiene en la cara. Entonces, la misma función hace la ley. Nos muestra cuán pecadores somos, dejamos la ley para ir a buscar al que cumplió la ley. Es decir, para ir a buscar a Cristo, para ir a buscar a nuestro Salvador. Y es aquí entonces cuando debemos nosotros recurrir a la definición más general de la ley, y es el conjunto de la revelación bíblica. En este sentido, la ley no incluye simplemente las prohibiciones frente a las cuales estamos siendo condenados, sino que abarca la promesa de una salvación perfecta. Cuando Dios entregó la ley, dio también instrucciones concernientes a los sacrificios. Vamos a hacer un poquito de historia. Cuando Dios eligió a Moisés como el vehículo para transmitir la ley, también eligió a Aarón para ser el sumo sacerdote. Es decir, es como si Dios en el mismo instante en que con voz de trueno en el decálogo decía, no harás esto ni harás lo otro, estaba susurrando a continuación diciendo, pero sé que no podrás cumplirlo, por lo tanto te he provisto una salida. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban de un modo u otro a la venida del Señor Jesús. Pero el significado del sacrificio de Cristo es especialmente claro en las instrucciones con respecto a los dos sacrificios que debía realizar Israel el día de la expiación. El primer sacrificio consistía entonces en que un macho cabrío era llevado al desierto para morir allí. Ese macho cabrío antes había sido traído al sumo sacerdote, es decir, Aarón, o a los sacerdotes que le sucedieron. El sacerdote colocaba entonces sus manos sobre el macho cabrío, identificándose así él y el pueblo a quien representaba el macho cabrío, y luego de confesar sus pecados, el pueblo en oración transfería los pecados al macho cabrío y era soltado en el desierto. Esta descripción de ceremonia se afirma lo que dice Levítico capítulo 16, versículo 22. Aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de él. Y este sacrificio estaba señalando a Jesús, quien como macho cabrío padeció fuera de la puerta para llevar en sí todas nuestras iniquidades. Lo encontramos en Hebreos capítulo 13, versículo 12. Y el segundo sacrificio ceremonial tenía lugar en el atrio, en el tabernáculo, desde donde la sangre era llevada al lugar santísimo para ser rociada sobre el arca del pacto. Es decir, el lugar donde se esparcía la sangre era simbólico. Como así todo el ritual que se hacía, se llamaba el propiciatorio. Al estar sobre la tapa del arca,
el propiciatorio, esta estaba entre las tablas de la ley de Moisés, es decir, dentro del arca. Y el espacio que existía entre las alas extendidas de los querubines sobre el arca, simbolizando la habitación de Dios. Sin la sangre, el arca con la ley y los querubines era un cuadro totalmente terrible, porque la ley siempre nos iba a condenar. La sangre lo que hacía era expiar nuestro pecado. Estoy hablando de la ceremonia que se hacía en el Antiguo Testamento. Entonces, estaba Dios a quien nosotros habíamos ofendido, o sea que cuando Dios miraba hacia abajo, lo que veía era la ley, y la ley que había sido transgredida. Era un cuadro de juicio y de nuestra desesperanza fuera de la gracia, porque todavía no había sido derramada la gracia en Israel. Pero luego se realizaba el sacrificio, el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo, rociaba la sangre de la víctima sobre todo el propiciatorio, interponiéndose así entre la santidad de Dios y nuestro pecado. Es decir, había un sustituto, un inocente había muerto en lugar de aquellos que merecían la muerte, y la sangre de ese inocente era la evidencia, la sangre que se derramaba en el lugar santísimo. Es decir, la ira de Dios había sido apartada y ahora Dios puede poner su mirada de gracia sobre el pecador. Eso era en el Antiguo Testamento. ¿Y qué es ese sacrificio? Jesús. Todo eso apuntaba hacia el Salvador, a Cristo Jesús. No podemos saber, mis amados hermanos, cuántos comprendían la salvación los que vinieron antes del tiempo de Cristo. Algunos, como los profetas, sin duda comprendían mucho este tema. Otros comprendían poco. Pero independientemente del nivel de comprensión que hubieran alcanzado, el propósito de la ley era claro: mostrar cuán pecadores éramos y que necesitábamos de un sustituto, necesitábamos de Cristo en nuestras vidas. Entonces, ahora sí, para concluir, y después tenemos el tiempo de preguntas, la función de la ley era revelar el pecado y luego señalar la venida de Cristo como el Salvador. Antes de que Dios pueda entregarnos el Evangelio, debía matarnos con la ley. Es decir, debía mostrar cuán pecadores éramos. Pero mientras lo hacíamos, o mientras lo hacía, nos muestra que la ley contiene el Evangelio y la ley nos señala lo que necesitamos realmente, y es a Cristo Jesús. ¿Preguntas? Hermano Ernesto. Micrófono de preguntas, por favor. Gracias. Sí, está tan claro el tema del propósito de la ley, sino que como ha habido un conflicto aparente, porque realmente no hay conflicto, entre algunas personas que han sembrado mucho que la ley santifica también, entonces sería como, bueno, si alguno no tiene claro de pronto, porque por aquello de que el que santifica es el Espíritu Santo. Sin embargo, el conflicto lo querían hacer ver cuando alguien preguntaba, pero si la persona o el convertido, a medida que va cumpliendo la ley, no se va santificando, entonces ahí es lo que quieren hacer ver como un conflicto aparente. Yo diría, para no ver eso como un conflicto, yo diría que la ley es un instrumento que el Espíritu Santo usa para santificar. No sé qué opinas tú de eso. Bueno, yo lo decía a través de la enseñanza, que la ley nos santifica. Simplemente la ley nos señalaba el nivel de pecado o el pecado que había en nosotros y que nos conducía obligatoriamente a buscar un Salvador. Y el Salvador es Cristo. Y recordemos que por la obra, entonces sí somos santificados por la obra de Cristo. No por nosotros cumplir la ley, sino que Cristo la cumplió y por medio de ese cumplimiento, entonces sí somos justificados y santificados. ¿Más tiene una pregunta? Sí. Erróneamente hemos sido enseñados desde tiempo antes de conocer a Cristo, de que todos somos buenos, que todos somos hijos de Dios. Una vez llegamos a Cristo, sabemos que eso no es así. El propósito de la ley es mostrarnos como el espejo nuestra realidad, nuestra condición. ¿Qué función cumple la ley una vez llegamos a Cristo? ¿Queda de lado o sigue estando presente para seguirnos mostrando? Sigue quedando presente en medio de nosotros.
La ley sigue quedando presente. Pastor Oduber y después la hermana Milagro. Sí, claro, es que siempre va a quedar la ley. Cristo la cumple y por medio de ella nosotros somos justificados, pero la ley siempre va a estar ahí mostrándonos el camino hacia Cristo, santificando. Sí, de hecho se formula que yo debo obedecer para ser santo, pero realmente cuando yo estoy obedeciendo es porque el Espíritu Santo me está santificando. Así es. Hay un versículo que es a veces el que causa confusión, que es el Salmo 19, versículo 7, donde dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ok, pero nosotros por el resto de la escritura entendemos que la forma como opera esa conversión del alma es cuando el Espíritu Santo usa su palabra para transformarnos. Entonces, esa es la parte que la ley por sí misma, digamos, no cumple esa función, sino que hace el espejo. La ley, cuando el Espíritu Santo la utiliza en el corazón de nosotros, es que cumple esa función de santificar. Así es. ¿Alguna otra pregunta? ¿O aporte? Hermana Milagro. Podríamos decir entonces que la sana convivencia entre los seres humanos, o sea, la parte civil, podríamos decir que solamente la ley como tal es la sana convivencia o normas que se han hecho para una sana convivencia entre los civiles. Bueno, entre los civiles, ¿a qué te refieres con civiles? A las personas naturales, recordemos que uno de los principales propósitos de la ley, lo decía a la intervención al principio, es que podemos ser moralmente buenos sin conocer la ley. Porque, exacto. Y recordemos que la ley natural o la ley de Dios está grabada en el corazón del hombre y por eso muchos hombres que no son creyentes civilmente hablando pueden vivir moralmente buenos, pero realmente delante de Dios no somos buenos, pues la Biblia nos señala, no hay ninguno bueno. Entonces, moralmente sí podemos ser buenos, pero el propósito principal de la ley es mostrar la pecaminosidad que hay en nosotros y mostrarnos que necesitamos de ese Salvador para ser justificados. Hermano Ernesto, y con eso cerramos. Gracias. Sí, es que la pregunta me pareció tan interesante, la pregunta de la hermana, y que aquí hablando con el pastor Uber aclaramos algo. Muy interesante esa pregunta, hermana, cuando dices que el papel de la ley es llevar a la persona en sí a Cristo, mostrarle su pecado, mostrarle la transgresión, lo sucio que es, ubicarlo en la posición en que está como pecador. Pero una vez redimido, una vez ya ha sido cambiado por el Señor, ya ha sido redimido, ha sido nacido de nuevo, ¿qué papel cumple la ley entonces en él? Y realmente, como lo dice el apóstol, se convierte la ley en el Hijo de Dios, se convierte en una relación de amor con su Padre. Así es. Porque ya cumple las cosas por obediencia, porque la santificación produce obediencia. Es casi como ese propósito. Es que realmente, para hacer un paréntesis ya para terminar, realmente eso era lo que estaba sucediendo en las iglesias de Galacia. Y allí donde hubo la necesidad del apóstol Pablo de escribirle a la iglesia de Galacia en toda la epístola de Gálatas, los invito a que la lean, la epístola, la estudien y puedan sacar sus propias conclusiones. El apóstol Pablo está atacando precisamente el legalismo que se estaba metiendo en la iglesia en ese momento, es decir, estaban llevando a los creyentes estrictamente a que debían cumplir la ley. Y Pablo está diciendo, un momento, la ley fue dada por esto y por esto, estamos bajo la gracia. La ley nos lleva a Cristo, pero vivimos en la gracia. Entonces los invito a que lean la epístola a los Gálatas, por favor. Oremos.